Mari, Compuche, Mlelo, Pauple, Guaymapuple, Compuche. Buenas tardes, todos y todas, acá en estos territorial Hualpén. Hoy día vamos a ver los tiempos de la hora, lo que antiguamente era así, el sol, principalmente para nuestro pueblo, nuestra guía. Pero también, antes de eso, quiero un poquito hacer un poquito Hayekán, para que cada uno de ustedes le llegue en su energía este Hayekán espiritualmente. ¿Ya? Y eso hace muy bien para nosotros en todo momento y tu muy bien. Quiñé pau pautuan. Quiñé pau pautuan, trompe piñet fachi Hayekán. Quiero decir, voy a tocar este instrumento para que nuestra energía la renovemos a cada uno de ustedes que están en los Rucahues. Feley, Pulamien Compuche. Fentepuy, Fache Hayekán. Vamos a hacer lecturas de los antiguos relojes que nuestro pueblo los guiamos por eso, por el Antu, por el sol. ¿Veis? Asuntos relacionados con los números tiempo. Ciertamente los mapuches antiguos no usaban ni conocían el reloj, ni marcaban la fecha, la edad de las estaciones del año. Pero marcaban el tiempo como su medida con la siguiente palabra: Antu Kuyen. Y Tipantu, cuando llegaron los españoles, cambiaron esta medida por la hora, fecha, edad
y por las estaciones que actualmente han asimilado. He aquí las medidas del tiempo. La hora. A esta medida está traducida e interpretada por el reloj que los mapuche de ahora lo usan como cualquier otro. Antiguamente su hora era el sol, entre paréntesis, Antu, y así decían, Tiñe, Chipanantu, la salida del sol. Tunte Antu, a qué altura está el sol. Tuntemporay Antu, ¿cuánto subió el sol? Ella purapan Antu, a pequeña altura del sol. Rani Antu, es mediodía. Tunten Nal Antu, ¿cuánto bajó el sol? Nal Antu, es tarde. Deu Nal Antu, ya es tarde, el sol está en el ocaso. Pichilewey Antu, queda un poco de sol. Com Antu, a la entrada del sol. Cuyel Neun Antu, el crepúsculo del sol, los últimos rayos del sol. Kumelu Wenu, el arrebato del cielo. Kumelu Nal Antu, el arrebato de la tarde. Nau liwen nau pai, la venida del alba. Nau Kuguni, el asomó del alba. Kuruwanui, entre oscuro y claro del alba. Eyaliwen o Eyawun, muy de alba. Puliwen o Puliwei, por la mañana o muy de mañana.
Pulihuentú, la salida muy de alba. Nogul antu nauquintú, el ocaso del sol. Pun, la noche. Fulpun, cerca de la noche. Filpun, toda la noche. Eyapun, a la entrada de la noche. Eyatafuya, al oscurecer la noche. Putrafuya, en medio de la tarde a la tarde. Pulihuey, es de noche ya. Compun, después de medianoche. Quiñepulihuenpun, de la medianoche. Quiñetafuya, una toda la noche. Quiñepun, toda la noche. Se dan cuenta que eso era así antiguamente, ya, pero hoy últimamente se ha cambiado, hemos visto diferentes maneras ahora la vida, porque han habido cambios. Cuando nosotros estábamos antiguamente con la naturaleza, en el paraíso de la naturaleza, quiero aprovechar un poquito esto también, un poquito de cosmovisión. Nosotros vivíamos armónicamente nuestros cerros, nuestra llanura, nuestros huincules, nuestro mahuida, nuestro guau, nuestro mallín, todo eso, nuestro pueblo y nosotros teníamos que ver, disfrutábamos mucho, teníamos una vida armónicamente sano, porque la naturaleza nos daba que comer a nosotros. En la llanura de los cerros, de los altos, donde habían muchos frutos, donde habían avellanos, donde hay pehuen, ¿no es cierto? Donde hay digüeñe, que son ñangum, donde dice pehuen liu. Y cuando dije pengú, que es peumo, el fruto, ¿ya? Y así éramos sanos y habían alique, tipanto, mleque fui, pu lamien, pu wenchu, alilume que ni moñen, ñeque fui, ngun.
huelu feula, mlewe tulai te faci aling monyen. Doi pichike monyeke in feula, Cheunya meleke lai te faci itofil gagel winkul meo, maguida meo, itofil ple. Nyewe tulai. Akuro ka katipache, ka keche. Kom katika fui pu anamka. Pu pengu. Pu nyangum. Pewen. Katika tu huing. Hei mua tain chin. Nghĩa là in ne quen Chuma hui Puche Mlelu Monyelein Chuma ya huin Wedal kalay ta chin chanken Wedal kalay ta monyen Pichirul pagungwan Katipach. Quiere decir, nosotros teníamos muchos árboles que nos alimentaban, como ella mencionaba, y vivíamos mucho más. Quiñechipan tu pataca, moñele que fui, che, como 100 años máximo vivían nuestros hermanos, que hoy en día no están, que partieron a Huenumapu, allá arriba en ese espacio patria celestial. En Mapudungun quiere decir Heula Muletuimun, Huelcalfuma Pumeo, Huenuma Pumeo, Cheutamulei, Ray José, Cheutamulei, Unechen. Hei ta malay pun tu ngun pu chake cheyem. Hei ngeche amule ke fui monyen. Heula kinye amoai kinye ayakan. Ayakan tepaci anamka melekei magin meo ponye trapi ka melekei itofil jika anamka huerta meo cheunga melekei fui fentenko cheunga ta mapu Tumao mapu mulai ke fui. Hei mutan mentuan kinye katun kinye faci harmonika meo. Pulamien puche. El kato ke fui ni nyuke yem pichin. Incheta feimu al kutun. Belum fenten el katun kamulei. Talamien Sofia Painekeo kanen tuke te faci ul katun. Prince kanen tuken chewani nyuke jem ul katu ke fui. Pichin rulpagungwan quiere decir un poquito. Mi madre cantaba también del ají y de la papa. Cuando floreciera el ají y floreciera la papa, lo volveremos a ver, decía, porque había una armonía, había un reimagón, había un acercamiento con otra gente. Y también la Lamien Sofía Penegueo también lo he escuchado, también tiene, porque estas canciones, esto de Ulcatún nace solo, son innatos.
yo he arreglado esto a mi manera, de mi forma de ser de la letra. Dice así un poquito. Rayile tapi, rayile poni, rayile tapi, rayile poni, peukatu ayu, penyenai peni, lamienai lamien, lamienai lamien. Dice así un poco. Kiñetakan, eputakan, kiñetakan, eputakan. Quiere decir, 1, 2, 1, 2, 1. Entonces, dentro tu faci armónica bien. Tu faccio il cadun. Lei? No, come ti vai? Ti faccio il caton, ti faccio il ragile tapi, ragile pogni, peucato ayu, peni pu la mien. Fenie il cato che fu ni nuke jem, cui fi, in cialo pici che fun, wello feola, il cato ken picin. Fenie ne wenge tu che ni pili ki mule to yu bueno mapumeo kalfu mapumeo mule to ni ke yem chao mule chen meo ki du mule yun e tfechi fu charuka ten alun mule yun kompuche pu ulmen. Quiero decir, ahora mi madre ya no está en otro mundo del equilibrio, está arriba en el cielo, en el Calfumapu, allá en ese espacio Pache Celestial, donde están Nechen. Ahí se ven de cara a cara. Esperemos que nosotros algún día, los Kumeche, los Norcher, también tendremos esa posibilidad y ese privilegio de llegar allá. Y si no, nosotros no hacemos las cosas como dice la naturaleza, que nosotros no respetamos la naturaleza, pasaremos la cuenta, no tendremos esa posibilidad de estar arriba allá. Porque allá llegan los Norcher, los Ulmen, los Kumekeche llegan. Cualquiera no llega allá, no llegará. Por eso hago un llamado de importante
trataremos que podemos hacer las cosas buenas. Porque yo no puedo decir que soy perfecto. Estoy en un camino de perfección. Trato de hacer todo lo mejor para caerle bien a la naturaleza. Y lo respeto. Mi huincule, mi chayenco, mi huichuco, lo respeto porque tiene que ser así. Entonces, la ñuque mapu, la madre tierra, y el buen umapu, que el buen chumapu ría, existe una dualidad y me reconocerán que yo he estado representándolo a ellos. Por eso me siento mapuche. Como alguien dijo, la Lamien, Elisa Launcón, cuando hizo una charla magistral acá en la sala de los Andes, en esos tiempos, en el año 2000 y tanto me parece, las salas de los Andes, y cuando dijo ella perfectamente, dijo, no es fácil ser mapuche y no es cualquier mapuche. Se me quedó tan bien en mi lonco y en mi piuque. Y hoy día le encontramos a ella representando a nuestros pueblos mapuche dentro de la cosmovisión. Me siento enormemente contento. Quiñé Yipun amoy tufeichi la miemno. Mi tamle mi bueno mapu que yo afi mi tufaichi la mien mulelu Santiago. Hei mutakidu Uchan Pran Tui Mapudungun. Muleke fui warache wekufu. Aqua fui. Bueno chao. Nuke mapu. Ya fento a fui. Nawen eto ahí. Compuche. Mapudungun to ahí. Fentendungu. Pei pei kidu. Bueno mapu. Nuke mapu. Que yo ayu. Nawen eto ahí. La mien. Quiere decir, le di en este momento esta oración Yeyipun, una narrativa. En nuestro ser creador de la naturaleza, del pueblo y la humanidad universal, Nechen está ría que Dios de todo, de nosotros, con la fortaleza de Él y con el poder de Él, triunfaremos y llegaremos muy lejos, donde nadie ha llegado, pero el pueblo mapuche llegará allá. Con esa fe en Tun, con esa creencia, con el buen Uchao, Nechen, Rey José, que el Dios de Todopoderoso de la humanidad. Fentepui, Saldumay, Tufachi Netamkan, Tufachi Kudao, Mapul Kudao. Hasta aquí ha llegado este trabajo enormemente privilegiado. Queda en el canal YouTube Centro Cultural Municipal de Hualpén. También lo se puede encontrar en Facebook Hualpén Cultura. Peucayal, Chaltumay.